Queridos hermanos, ensanando con su evangelio, estamos nosotros en este canal para compartir la palabra. Y este día domingo, día del Señor, la iglesia nos invita a orar por los más pobres. El Papa Francisco muy preocupado para que haya una mirada hacia el más necesitado, al que menos tiene, una mirada a los países menos desarrollados, y que aquellos que están desarrollados ayuden a los subdesarrollados, y que más tiene ayuda el que menos tiene, y seamos fraternos y seamos solidarios. Vamos a la palabra de Dios de este día del Señor. No apartes tu rostro del pobre. Tobías 4, verso 7. Es el lema mundial de la jornada por los pobres, y el texto de este evangelio va a ser un texto hermoso, bonito. Desarrolla tu talento. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otros 2, a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allá escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5, con los que yo he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte de la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo: Señor, 2 millones me dejaste, aquí tiene otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a formar parte de la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 millón y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que eres el que cosecha en lo que no has plantado y recoges en lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a depositar tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítele el millón y déselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Este hombre inútil, échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Por la proclamación del Santo Evangelio se perdonen nuestros pecados. Bien, hoy compartimos este Evangelio donde el Señor pues nos va a presentar este ejemplo del reino de los cielos, de aquel que da a cada uno de los siervos dinero, porque los talentos en la antigüedad tenía pues esa connotación más de bienes. Para nosotros talento son facultades, son capacidades que Dios nos da. En este texto va a hablar de ese dinero que es dado a aquel que va a dárselo. Le da 5, él lo multiplica 10, al que le da 2 lo multiplica 4, el que le da 1 no lo multiplica, lo entierra. Es como una invitación a que multipliquemos lo que Dios nos da, las gracias, los dones, las bendiciones que Dios nos da. Hoy nos hacemos entonces una pregunta muy importante: ¿qué bienes nos da Dios? Vamos a recordar primeramente que Dios quiere que nosotros ganemos el cielo con trabajo. Y eso es lo que nos enseña este texto, ¿no? Hay que trabajar la virtud, hay que trabajar la fe, hay que trabajar las cualidades, los talentos, hay que esforzarnos
para entrar en el cielo. No podemos entonces quedarnos ociosos. Siempre Dios nos invita al movimiento. Donde hay movimiento hay vida, decían los antiguos. El Señor entonces nos va a recordar que para ganar el cielo es necesario superarnos, poner en práctica los talentos que Dios nos dio. Dios confía bienes para que cada uno los haga producir, los aumente. Y para esto es importante cumplir con nuestras tareas, con nuestras obligaciones. Es muy importante saber qué es lo que Dios nos da para que nosotros lo hagamos prosperar. Una de las cosas que Dios nos da es la vida. La vida que tiene una esencia y es prolongarse en el mundo, es servir. Estamos hechos para vivir a plenitud, y vivir en plenitud es desarrollarnos, es crecer, es para nosotros ayudar, es para nosotros tener una vocación. Dios nos confía entonces la vida como un don sagrado. Tenemos que recibirla, amar esa vida, amar lo que Dios nos da, amar siempre lo que Dios pone a nuestra disposición. Un segundo bien son los talentos. Y decimos que los talentos es la capacidad natural que tiene una persona para realizar una actividad. También es habilidades para destacarse en una disciplina o en una actividad específica. Fíjense esto, porque en nuestra vida humana espiritual necesitamos tener siempre esos talentos, desarrollar esas cualidades que son tan necesarias. Otra de las cosas que Dios nos da son capacidades, y uno tiene capacidad de observar, de trabajar la tierra, de trabajar el comercio. Siempre hay esa capacidad de tener resistencia física, esa capacidad de dominio propio, de decidir siempre por el bien. Y hay otra de las gracias, otro bien que Dios nos da, que es la vocación, que es una inclinación o llamado a dedicarse a una forma de vida o a un determinado trabajo. Nosotros hablamos que vocación la da Dios, pero también tenemos vocación a desarrollar nuestra vida, una carrera, a tener una profesión o al vivir de una ocupación. Esos bienes que Dios nos da, tenemos que mantenerlos, agradecerlos y a mejorarlos cada día con nuestro esfuerzo. Entonces hablamos que hay muchas capacidades y cada uno tiene una manera pues para desarrollarla. Hay muchos talentos. Cuando hablamos de talento, tenemos talento para hacer negocios, para dirigir, para gerenciar, para actuar con inteligencia, para escribir, para investigar. Hay talentos naturales, que son habilidades que Dios nos da para ser líderes, para echar un cuento, para pintar, decorar. Y hay talentos potenciales que hay que trabajar y desarrollarlos cada uno de nosotros. Como también tenemos talentos de alto rendimiento, que es hablar varios idiomas, por ejemplo, gestionar proyectos, es llevar a cabo grandes empresas, y esto es importante. Cuando nosotros hablamos entonces de unas gracias que Dios nos da, también hablamos de esos bienes que son los dones del Espíritu Santo para nuestro bien y para el bien del prójimo. Dones que son sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y don de temor de Dios. Los dones del Espíritu Santo son disposiciones permanentes que Dios da al hombre para hacerlo dócil, de manera que pueda seguir los impulsos del Espíritu de Dios. Y también nosotros hablamos que Dios da carismas. Esos carismas que Dios da son gracias para ponernos al servicio de nuestros hermanos, para nuestra comunidad cristiana. Hoy le pedimos a Dios que vivamos entonces cada día haciendo posible un mayor entendimiento. Hoy le pedimos a Dios que vivamos cada día más unidos y que todas estas gracias y bendiciones que nos da nos hagan hombres y mujeres de fe, a multiplicar los talentos, a ser buenos hermanos, a vivir nuestra vida siempre como buenos hijos. Que Dios nos ayude a poner esas gracias, esas bendiciones al servicio del prójimo, al servicio nuestro, al servicio de Dios del cielo. Dios los bendiga, hermanos. Dios nos acompañe siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.